Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas. Sobre todo, ya me encanta dirigirme también a las mujeres en especial. Todo este sexenio les voy a estar haciendo hincapié cada vez que me refiera a ustedes como seguidoras de este programa El Mundo de Guadalupe Loaesa. En esta ocasión vamos a hablar de literatura. Ya hablamos mucho de política, política nacional, política en el extranjero. Ahora vamos a hablar de literatura, de libros, porque hay que leer, leer, leer para entenderse a uno mismo, para entender el mundo y para poner en marcha la imaginación, en fin, hay que leer. Y fíjense ustedes que yo desde estas últimas semanas he estado leyendo una novela que me ha divertido muchísimo, que me ha sacado de mi cotidianidad, que me ha hecho descubrir otro mundo, el mundo fronterizo, Tijuana, que me ha enriquecido mucho esta novela. Aquí la tengo, aquí fíjense, aquí está. Y muy tarde comprendí. Es de Pedro Ochoa, mi amigo, que está aquí. Guadalupe, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas. Muchas gracias a ti por esta espléndida novela que de verdad me movió muchas cosas. En primer lugar, mi infancia y mi adolescencia. Sí. Entonces me dije, bueno, el autor tuvo una infancia privilegiada. Qué papás más adorables. Es como tú dices que es una novelografía. Novelografía, exacto. Sí. Unos abuelos maravillosos, unos papás con valores. Sí, cómo no. Muy buenos padres, muy dedicados, unos hermanos muy unidos. Bueno, es una novela muy mexicana también. También, sí. Pero también habla de la cultura fronteriza. Lo que se vivía, ver, lo que se vive actualmente. Tú has vivido toda tu vida en Tijuana. Bueno, viví también en la Ciudad de México una época, sí, pero la mayor parte de mi vida es en Tijuana, por supuesto. En Tijuana es una ciudad tan atractiva, tan vital. Capital. O sea, te pasan tantas cosas ahí. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y además tuviste un cargo muy importante, que no lo mencioné al principio, en la presentación. Fuiste director del Centro Cultural Tijuana, sí. Del Centro Cultural en Tijuana. 2 periodos, sí. Y organizabas unas exposiciones, organizabas presentaciones del libro, invitaste a María Félix, a José Luis Cuevas, bueno, de veras. Varias cosas. Muchísimas cosas, Pedro. Pero lo que más me llama la atención es, bueno, tu don narrativo, que es muy, muy agradable, se lee el libro así, se pasan las hojas así, las páginas así, pero sobre todo tu capacidad, tu memoria, para acordarte de tantos nombres. Sí. De tantos nombres de maestros, de amigos, de familiares, de hechos. De compañeros de clase. De compañeros de clase, de directores. Los directores de las escuelas, sí. Todas tus vivencias y tu honestidad. Es una novela muy honesta. Una novela... a ver, ¿por qué no las describes? Porque lo estás haciendo mejor tú. Bueno, yo lo explico muy al principio. Mi madre muere de COVID el 11 de febrero de 2021 y como lo digo ahí, tenía la memoria intacta mi mamá y yo conviví mucho con ella en ese periodo. Yo ya me había... te fuiste a vivir a su casa. Sí. Los últimos meses. Sí. Yo me había enfermado ya en octubre. Exacto. Entonces ya podía estar en contacto con ella y no contagiarme. Porque decían que, bueno, ya era uno inmune, ¿no? Entonces conviví, platiqué muchísimo con ella hasta que pudo estar ella en casa. Porque llegó un momento en que la enfermedad le hizo tal crisis que la tuvimos que hospitalizar. Ya sabemos, para quitar los síntomas, ¿no? Porque no había cura y no hay cura todavía. Entonces, luego muere, pues me avisa un doctor casi llorando, las primeras horas del 11 de febrero, los primeros minutos del 11 de febrero me dice, usted es Pedro Ochoa, responsable del paciente Olga Palacio Moreno. Dije, sí, su madre está desoxigenando y no creo que pase la noche. Uy. Y luego me vuelve a hablar, me dice, le dijimos que le íbamos a intubar y le dio un infarto. O sea, ella no quería intubarse. O sea, fue el miedo a eso, pero ya en esa condición había desoxigenado demasiado. Y a los minutos dice, le dio un segundo infarto, en el primero la pudimos regresar
en el segundo infarto ya no se pudo. Entonces acaba de fallecer a tal hora y tal, pues hablarle a mis hermanos, Tú eres el segundo de una familia de 4 hermanos. De 4 hombres, sí, por circunstancias, por la muerte de mi hermano, en tristes circunstancias también, en 96, yo me quedo de mayor. Le avisé a mis hermanos, le avisé a mis hijos, le avisé a mis sobrinos, a Rosita, que es una muchacha que trabajó con mi mamá más o menos en ese momento 45 años, que fue su cocinera, su ama de llaves, la hija que mi mamá nunca tuvo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, la casa se me hizo inmensa. Que sale en la portada preciosa. Que es Yo tuve la suerte de conocerla. Has estado tú ahí, tomaste café con mi mamá ahí, como también María Félix o Monsiváis, o Cuevas que estuvieron ahí. Sí. Bueno, entonces a partir de ahí yo me puse a escribir varias cosas. Primero escribirle a ella, luego escribir sobre la muerte, etcétera, etcétera. Y redondeándose, fue apareciendo esto, ¿no? Fue apareciéndose y en 2 años este es el resultado. Si lo hacía solo sobre la muerte, no era el retrato de lo que es mi familia. Había que honrarla. Exacto. En su marco, en su centro familiar. Es correcto. Ella resolvía todo, siempre estaba de buenas. Siempre muy positiva. Se llevaba muy bien con todas sus Con primas, mis amigos. con tus amigos. Siempre era una casa, un hogar en el cual todo el mundo se sentía a gusto. Sí, así es. Se sentía bien recibido. Y todos tenían un lugar en la mesa de mi madre, todos, ¿no? Entonces eso empecé a construir ahí el personaje y bueno, ahí hablé contigo, por decir, me decías, oye, tiene que tener ciertos elementos adicionales, ¿no? No puede ser que toda la vida haya sido rosa o color de rosa, como decimos, ¿no? Entonces había que construir también los momentos difíciles, ¿no? Sí los tuviste. No, de mi madre, estoy hablando. Sí, claro que los tuve yo también, ¿no? Entonces empecé a narrar por pequeños, no le digo capítulos, pequeños apartados, un recuerdo, una anécdota, hacerla crecer. Y sobre todo el gran reto es que tuviera una coherencia, ¿no? Que tuviera un sentido. Un hilo conductor. Un hilo conductor que va contando. Y bueno, después me di cuenta que había que ampliar eso a la ciudad. Sí. Tijuana en ese momento. Estamos hablando de los 60. De finales de los 60, principios de los 70, cuando yo empiezo a salir a caminar con mis amigos la ciudad. Y lo narro así, ¿no? Cuáles eran hasta dónde nos dejaban ir, hasta dónde podíamos llegar. Las calles, cuál calle hacía esquina con cuál calle. ¿Y qué tiendas había? ¿Y qué restaurantes? Los que pasaban, las tiendas, todo. Eso traté de recuperar. De alguna manera la ciudad habla, es un personaje. Es un personaje que también forma parte, ¿no? Y otra cosa que lo celebré, me encantó, es tu sentido del humor. Tienes pasajes en que yo me moría de la risa. Enrique mi marido me tocaba la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque me estoy riendo porque estoy leyendo a Pedro Ochoa. Tienes una simpatía natural. De hecho, eras famoso por la forma en que contaba los chistes. Bueno, mi primera aparición pública, ahí la cuento. Sí. En primero de primaria, que primero hablo que admiraba yo mucho a José Arturo, mi hermano mayor, cuando lo hace en público, lo adoraba, lo admiraba, lo seguía yo, cuando participa en un evento que es fuera de la escuela, que es frente al Monumento a Juárez en el Parque Teniente Guerrero en Tijuana, sobre la calle, hay una plataforma, y digo que se ilumina el paso de mi hermano, que es la primera vez que lo hace en público, y lo hace perfecto, y declama a Juárez sin que lo manche la mundana escoria, ¿no? Entonces yo no puedo hacer eso, decía yo. Entonces después sí, después sí. Bueno, después hay otros pasajes. Pero entonces cuando pasaba mi profesor de primer año, Salvador Mora, que es muy parecido a Francisco y Madero, entonces yo le contaba los chistes que me contaba mi papá. Y un viernes me dice, ¿cómo cuántos chistes te sabes? Pues hago una cuenta, como 6 u 8, maestro. ¿Los podrías contar en la asamblea? ¿No te da miedo? No, maestro, claro que sí. Y los conté en la asamblea. Y te fue muy bien. Bueno, ahora se llamaría stand-up, ¿no? Eso. Sí, claro. O lo que hacía Gurial. Y bueno, lo hice y me divertí mucho.
Y luego llegaste a tu casa y le contaste a tus papás. Mi mamá fue a lavar ese día sí. y le dijeron, usted es la mamá de niño Pedrito Ochoa. Dice, pues hoy salió en la asamblea contando chistes. ¿Y cómo yo no me enteré? Dice mi mamá, ¿cómo yo no fui? ¿No? Y la señora esta que se apellidaba Villaseñor dice, yo tengo película, dice. Qué bonito. ¿No? Yo tengo una película. Además eran chistes bueno, totalmente, y ocurrencias, por ejemplo. Eran chistes dijo, blancos, con permiso, ¿no? cara de piso. Ese es en el quinto. Bueno, yo me reía. Llegó una chica, una alumna, compañera tuya, y dice, con permiso. Y le digo yo, con permiso, cara de piso, y me acusan. Sí. Y me castigan. Con permiso, cara de piso. Bueno, yo decía, pero qué chistosa, pero qué chistoso. No, realmente se te agradece mucho esa espontaneidad. Bueno, yo te conozco hace muchísimos años. Hace muchísimos años, antes del 2000, yo creo, cuando estábamos cuando Enrique, tu hermano, era cónsul en San Diego. En San Diego, y bueno, y si en algo coincidimos es en la nostalgia, en nuestra admiración por Monsiváis y en el humor. En el humor, no, hay otra cosa que nos hace ser muy afines, el interés por la música mexicana. Ah, sí, por la música de nostalgia. Y la música de nostalgia, que tú trabajaste mucho con Pavel, esos temas. Con Pavel, con Agustín Lara. Sí. Y bueno, lo vas a presentar ya. El próximo jueves. Pasado mañana en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, en Coyoacán. Me hacen el favor de presentarme tanto tú como Juan Villoro, y la mesa la va a coordinar el doctor Gerardo Estrada. Fíjate. Nuestro amigo que fue director de Bellas Artes tantos años, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el humor de Juan Villoro es maravilloso. Y también la nostalgia. También me interesa mucho, sí. Porque es muy importante la nostalgia, es decir, el pasado, sí, pero contado así, sin resentimientos. Así es. Sin traumas. De veras que sí me dio envidia tu infancia. La envidia. Es una infancia muy divertida. Muy divertida. Bueno, el pasaje cuando mi papá, sin decirnos nada, nos dice, desayunen muy bien porque vamos a salir, nos dice. Sí. Y nos lleva a una sala oscura llena de butacas y de repente empieza una película y es El Doctorcito con Cantinflas. Bueno, y todas las preguntas... Con Cantinflas, que después fue a Tijuana. Que después fue a Tijuana a torear y que nos llevaron también a verlo. Entonces, todas las preguntas que me hice yo en la primera función de cine en la sala, ahí están. Ahí está. Lo que llama también mucho la atención, toda la narrativa, que es espléndida, muy estructurada, con imágenes fantásticas, es Traté. El mundo de intereses que había en tu casa. Sí. Tu padre era un amante de los deportes, de béisbol, sí, ¿verdad? De los toros y de la literatura. Y de la literatura y la historia de México, claro. Y la historia de México. Entonces, todo eso lo transmitía a sus hijos. Sí. Les leía artículos de Excelsior en la tarde. Y de Siempre. Y de la revista Siempre. Así es. Y ustedes lo disfrutaban muchísimo. Entonces, compartía. Era una familia muy mexicana en ese sentido, en la calidez, en la convivencia, en la unión. A mí había momentos que me representaba viejas películas mexicanas, ya sabes, de Fernando Soler, de Listайн, Emilio Tuero, todas esas películas que cuando los hijos se van, en fin, todas las películas mexicanas que había tantas, Dios mío, con Miguel Manzano. Claro, eso era Había ese aspecto que es muy bonito, muy nuestro. Sí. Pero fíjate, también me llamó la atención que a pesar de que iban constantemente a San Diego, porque antes se pasaba la frontera. Con una gran facilidad. Sí, con gran facilidad. No había tantas influencias norteamericanas en su casa. Digo, ¿cómo te puedo decir? Ni en la comida, ni en las expresiones. Ciertos días del año nada más, algunas celebraciones. Sí. El Thanksgiving, el Halloween, pero mi papá era muy repelente a eso. Muy repelente. Muy distante a eso, sí. Y respetaba mucho la cultura de México y se las transmitió. Sí, cómo no. Y el amor a México, eso se me hace muy No, bueno, cuando ese interés, mi papá tenía una pequeña biblioteca, pero en su buró tenía estos libros. Sí. La región más transparente de Carlos Fuentes, El padrino de Mario Puzo, 100 años de soledad. No, pues imagínate. Y tenía, en el librero aparte tenía El canto general de Pablo Neruda y tenía la muerte de Artemio Cruz también Y luego tú te volviste amante de la literatura. Pero entonces cuando me nos dice el maestro Villacorta en clase,
van a leer de esta serie de libros, o Rayuela de Cortázar, o La Casa Verde de Vargas Llosa, o 100 años de soledad, dije, yo, ¿por qué ese ya lo tiene mi papá? Claro. Entonces me puse a leerlo, yo no pude dejar de leer. Lo leíste 3 días. De un 3 sorbo, noches. sí. Sí. Impresionado con la narrativa. Y eras muy joven, entonces tenías, ¿qué? 14 años. 16 quizás. 14, 16 años, imagínate. Y luego el grupo de poesía coral que me dio otra formación de la lectura de la poesía que no la tenía mucho, ¿no? Luego te volviste un poco de izquierda también. Un poquito, pero era un poco el ambiente. Ya ves que le pedimos al presidente un viaje a Cuba y fuimos a Cuba con la escuela. Luego te enamoraste de Marisol. Tuve un enamoramiento frustrado. Una chica que te me hizo ver mi suerte, diría mi mamá. Sí. Yo digo, pues esta chica, pero qué mala era. Te daba muchos picones, como se dice. Sí, muchos picones. Muchos picones. Y luego cuerda. Y luego picones. Sí. Pero tú con mucha inteligencia manejaste esa relación. Bueno, no, ahí está filtradito los hechos ya. No, bueno, sí sufrí, ¿cómo no? ¿Sí? No, sufría. Sí, porque Marisol era bonita, atractiva. Era muy guapa. Pero era muy coqueta. Tenía novios. Tenía un novio, sí. Tenía un novio. En Juárez sí hizo un novio. Bueno, en el camión, el autobús que los llevaba por toda la República, sí hizo un novio. Bueno, porque era inspiradora de grandes pasiones. Era inspiradora de grandes pasiones. Y yo, bueno, después de eso decidí que la prefería tener de amiga, entonces ya. Pero lo cuentas todo con una tal autenticidad. Yo incluso me gustaría compartir con los lectores. A ver, ¿cuándo les lees lo que te escribió Diego Valadez? Lo que escribió Diego, lo que escribiste tú, Elmer, me regaló el texto introductorio. Sí. ¿Leo lo tuyo o lo de Diego? Mío, a ver, porque... Dice, leer la novelografía de Pedro Ochoa es evocar a José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto. Favor que me haces. Es reencontrar el humor en la obra de Ibargüengoitia, ahí sí me acerco. La nostalgia de las primeras películas de Woody Allen y recordar al protagonista de la obra de J.D. Salinger en su espléndida novela El guardián entre el centeno. En suma, es introducirse a nuestra propia adolescencia de un México que ya no existe, un México más amable y hospitalario, y en un México cuyos valores parecen haber desaparecido con el COVID y con el terrible huracán de Acapulco. La lectura de la novelografía y muy tarde comprendí de Pedro Ochoa es como un remanso de agua bendita mientras intentamos comprender un mundo cada vez más incomprensible. Y muy tarde comprendí es de verdad espléndida y muy agradecible en estos tiempos de tanta turbulencia. Ese es tu texto. Ese es mi texto. Y bueno, el título. A ver. Sí. Muy tarde comprendí, porque eres amante de muchos boleros y bueno, a ver, Ajá. ¿De quién es la canción? Bueno, es de Juan Gabriel o alias Alberto Aguilera Valadez o al revés, que lo digo ahí, yo quise hacer mi homenaje a la cultura popular mexicana, que es fuente de inspiración. Y esa frase, de alguna manera, sintetiza el libro. Sí. Y muy tarde comprendí la felicidad que hubo en mi familia, y muy tarde comprendí la tranquilidad que había en Tijuana, y muy tarde comprendí los valores de esa ciudad que tenía mucha fuerza, porque Tijuana, bien lo sabes, Guadalupe, es una ciudad de la que en general se habla mal. Se habla como referente de la violencia, del tráfico de drogas, de las cosas negativas. Casino de Juan González. Del casino de Aguacaliente, de los centros de apuestas, pero hay otra Tijuana donde vivimos de la escuela, del arado, de la fábrica, de la maquiladora, muy esforzada, que es muy competitiva con San Diego, pero que hay valores ahí. El día de la presentación se cumplen 135 años de la fundación de Tijuana. Coincidió el jueves que vamos a estar ahí. Sí. Y el sábado se cumplieron 100 años de la primera vez que se preparó la ensalada César's. Híjole. No, entonces el jueves se cumplen 135 años de la fundación. De la fundación. Sí, es una ciudad muy joven. Muy joven. Pero pasó en 135 años de ser un rancho a un pueblo, a una ciudad, a un laboratorio de la modernidad. Todo pasa en Tijuana. Sí, es cierto. Tú has estado muchas veces en el Centro Cultural Tijuana, en la Casa de la Cultura. Ves las expresiones de la cultura de Tijuana. Y además, o sea, colinda con California. Con California. Que es un estado poderosísimo, con una cultura muy poderosa, ¿no? Sí. Tijuana es lo que cabe entre Javier Batis,
Julieta Venegas y Norte. Ay, Julieta Venegas. Federico Campbell, o sea, es una Luis Humberto Crosway, Ruth Vargas, Luis Cortés Vargalló, Rosina Conde, los escritores que ahora están empezando a tener mucho reconocimiento, ¿no? Pero también hay pintores. Entonces yo crecí viendo eso. Entonces yo lo quería plasmar. No, de alguna esa manera. Sensibilidad. ¿Sabes qué se siente tu novela también? Lo que me gustó mucho es que estás agradecido no nada más con la vida, con tu familia y con Tijuana. Sí, estoy admirando Tijuana, a ver. La fuerza del profesor Vizcaíno, por ejemplo, aquel que invita por primera vez a Monsiváis a Tijuana, ¿no? Sí. Luego Echeverría, yo no sabía que había hecho tanto para... Una obra de infraestructura formidable. Entubó el río. La canalización del río, sí. Bueno, es una canalización a cielo abierto, pero urbanizó el cauce del río. Y luego lo que hizo con la preparatoria. La preparatoria, las instalaciones de la universidad. Sí, sí. Me llamó mucho la los atención, aeropuertos, la carretera transpeninsular. Fíjate. Es que esa generación política estaba muy con el trauma de la guerra de 48. O sea, sí. Tenemos que arraigar a la frontera a México, darle facilidades de vida, ¿no? Claro. Eso Cárdenas lo ve también. También lo ve Cárdenas. Tú fuiste a la prepa de Lázaro Cárdenas, que funciona todavía en lo que fue el casino. Exactamente. Eso que expropia Cárdenas. Y lo convierte en centro educativo con un gran símbolo eso. Fíjate qué bonito. No, es una novela, se las recomiendo de todo corazón. Ya se van a divertir mucho. Tarde comprendí. Una frase filosófica, profunda. Y sencilla a la vez. Y sencilla a la vez. Romántica. Y bueno, él es Pedro Ochoa Palacios. Así es. Por doña Olguita, que exacto. yo tuve la suerte de conocer. De verdad, se las recomiendo de todo corazón. No dejen de leerla. Muchas gracias, Guadalupe. Nos vemos el jueves. El jueves sin falta nos vemos. Muchísimas gracias. El jueves sin falta. Muchísimas gracias. Y nos vemos en otro programa aquí del Mundo de Guadalupe Loaiza. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias.